vamos a ver cómo hacemos para dibujar una carpintería y para generar un componente en base a esa carpintería. Y para eso vamos a ir a este archivito que tengo los muros hechos, pero no tengo las carpinterías dibujadas. Muy bien, vamos a empezar, o vamos a dibujar esta ventana, que es una ventana de 2 hojas de abrir. Ustedes saben que las ventanas tienen un marco y tienen las hojas. Entonces nosotros tenemos que dibujar el marco por un lado y las hojas por otro. Vamos a empezar dibujando el marco. Empiezo dibujando un rectángulo. ¿Sí? Yo quiero tener que el marco tenga, supongamos, 3 centímetros de espesor. Igual que hemos dibujado los muros. Piensen en los muros. Nosotros hemos dibujado un rectángulo para dibujar los muros. Y después con X distancia hemos dibujado un rectángulo paralelo al primero para definir el espesor de los muros. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso o no? Aquí vamos a hacer lo mismo. Porque yo lo que tengo que definir ahora es el espesor que va a tener ese marco. Entonces vamos a hacer lo mismo, solo que en lugar de estar trabajando en el plano rojo-verde, en el plano horizontal, en este caso estamos trabajando en el plano vertical. Que no sé si es el verde-azul o el rojo-azul, ¿sí? Pero estamos trabajando en un plano vertical, pero en definitiva es exactamente lo mismo. Entonces, una vez que hemos dibujado el primer rectángulo, con X distancia, dibujamos el segundo a 3 centímetros. La cara de adentro no me sirve, entonces la elimino. ¿Sí? Selecciono estos elementos, pico en el botón de la derecha porque los quiero convertir en un componente. No en un grupo, sino en un componente. Entonces selecciono los elementos, igual que hemos creado los grupos. Selecciono estos elementos con triple clic, botón de la derecha, y le digo que en lugar de crear un grupo, quiero convertirlos en componentes. ¿Está bien? Aquí le tengo que poner el nombre que va a tener el componente. Este va a ser el marco. Este va a ser el marco de la ventana de 160. ¿Sí? Entonces le pongo marco B160 para identificarlo. Le puedo poner una descripción si quiero. Marco de la ventana de 1,60 m. Y le doy crear. Fíjense que está activada esta opción que dice reemplazar selección por componente. ¿Eso qué quiere decir? Que al objeto que tengo seleccionado lo va a convertir automáticamente en la primera inserción del componente que estoy creando. Si yo no tuviera activada esta opción, esto quedaría como está, como un objeto suelto, pero quedaría creado el componente y podría insertarlo en cualquier momento. Quedaría disponible un componente con ese nombre que podría ser insertado en cualquier momento. Pero esta figura me quedaría como está. Y yo no quiero eso, yo quiero que esto se convierta en un componente. Entonces tengo que dejar prendida esta opción para estar seguro de que va a ser así. Entonces fíjense que ahora cuando lo selecciono, se selecciona todo y me dice que es el componente marco B160. ¿Está bien? Ahora le quiero dar profundidad, lo quiero extruir, ¿no es cierto? Lo quiero extruir para adentro. Al techo lo vamos a ocultar. Inclusive puedo ocultar por ahora los muros de planta alta. Bueno, no, porque lo voy a usar de referencia, así que no lo vamos a ocultar. Ahí tengo el marco dibujado que no tiene espesor. Yo le quiero dar espesor, entonces lo edito al componente haciéndole doble clic, igual que hacíamos con los grupos. Elijo la herramienta empujar, tirar y le digo que quiero que ocupe todo el ancho del muro. Y fíjense que ahí tengo el marco dibujado. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Ahora quiero dibujar la hoja. La hoja me va a ocupar la mitad del marco. Tiene que ser por dentro, pero lo vamos a hacer por fuera para que sea más fácil y después lo vamos a ver. Me resulta más fácil trabajar por fuera porque tengo todo el espacio libre. Por dentro siempre me tengo que estar moviendo en medio de los muros que ya tengo dibujados. Entonces lo vamos a dibujar por fuera, después lo vamos a meter. Entonces tengo que dibujar la hoja que va a ocupar la mitad del ancho. Entonces empiezo dibujando un rectángulo
que vaya desde aquí hasta la mitad, punto medio del componente, ¿sí? De nuevo, eso quiero que tenga un espesor de 5 centímetros. Entonces con X distancia, te digo que quiero hacer una copa hacia adentro de 5 centímetros. Borro lo de adentro, selecciono esto con triple clic y lo convierto en un componente. Un componente distinto al del marco. Acuérdense que siempre tenemos que mantener la independencia de cada elemento constructivo. El marco es un elemento y la hoja es otro elemento. Si yo lo dejo a todos dentro del mismo componente, el marco y la hoja se van a pegar, ¿sí? Van a quedar como una sola cosa. De tal manera que si yo después en algún momento tengo que modificar o el marco o la hoja, me va a resultar complicado porque las caras del marco y las caras de la hoja van a estar pegados. ¿Está bien? Entonces tengo que mantener la independencia de cada elemento constructivo, por lo tanto la hoja es un componente y el marco es otro componente. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Como esta hoja es igual a la otra hoja, ¿sí? Esta es una ventana que tiene 2 hojas. Les recalco esto porque también es algo que lo hacen muy seguido. No tiene sentido que yo dibuje las 2 hojas dentro del mismo componente, porque las 2 hojas son iguales. Por lo tanto, la unidad, el elemento constructivo básico es una hoja, no las 2. Entonces me conviene dibujar una como un componente y después copiarlo a ese componente para generar la segunda hoja. De tal manera que la unidad constructiva, que es una hoja, queda individualizada, independizada. Si yo después necesito modificar algo en esa hoja, modifico esa hoja y se van a modificar las 2 hojas de esa ventana porque son 2 inserciones del mismo componente. Si las 2 hojas estuvieran incluidas dentro, quiero que sean iguales, y estuvieran incluidas dentro de un solo componente, si yo necesito modificar la hoja, lo voy a tener que modificar 2 veces, en esta hoja y en esta hoja, porque las 2 son independientes dentro de un mismo componente, pero una no se va a modificar si modifico la otra. En cambio, si cada una es la inserción del mismo componente, una inserción del mismo componente, modificando una hoja se van a actualizar las 2, porque las 2 son inserciones del mismo componente. ¿Se entiende esto, chicos? O sea que cada unidad constructiva tiene que ser un componente independiente. ¿Está bien? Entonces dibujo una sola hoja, le doy el nombre. Fíjense que si fuera uno de esos arbolitos que queremos que miren siempre para adelante, tendríamos que activar esta opción que dice mirar siempre a la cámara. El arbolito ese tiene activada esta opción de tal manera que siempre va a estar mirando hacia la cámara. Pero este no es el caso, ¿no es cierto? Entonces no lo vamos a activar. Y sí dejamos activada la opción que dice reemplazar selección por componente, para que estos rectángulos que tengo seleccionado ahora se conviertan en la primera inserción del componente que estoy por crear ahora. El nombre que le vamos a poner va a ser hoja B160 o el que ustedes quieran, pero que les permita identificar qué es el componente que están creando, ¿sí? Aquí queda en claro que es la hoja de la ventana 160. Si tengo una sola ventana de 160 en mi modelo, yo ya sé que esta es la hoja de esa ventana. Le digo crear, le tengo que dar espesor, igual que le hemos dado a la primera. Entonces me voy para el otro lado, que es más cómodo. Doble clic para editarlo al componente. Ahora estoy trabajando en el componente hoja B160 y le digo que quiero que tenga un espesor de 5 centímetros. Y ahí tengo dibujada mi hoja. Le puedo poner un vidrio a eso. Entonces vamos a dibujar un rectángulo. Que parta de esta mitad. Y que llegue a esta mitad. ¿Está bien? Este va a ser mi vidrio, que para distinguirlo bien, desde ya le podemos poner un material. Le vamos a poner
vidrio y espejo, y le asignamos un material de transparencia para que sea fácil de reconocer. Entonces fíjense que ahí está mi hoja. ¿La ven, chicos? La vamos a mover para que quede por dentro. Siempre trabajar adentro es un poco más difícil. Esto es un componente, cuando se selecciona completo, selecciono la herramienta mover. Fíjense que se mueve independientemente del marco porque es un componente separado. Si no, cuando yo arrastro esto, me arrastraría esa línea también. La tengo a la hoja listo, y como necesito otra hoja, porque mi ventana tiene dos hojas, lo único que hago ahora es copiar esta hoja hacia aquí al lado. Selecciono la hoja con el comando mover, aprieto control para indicarle que en realidad lo que quiero es copiar, la copio y tengo mi ventana dibujada.